Imagina las callejuelas húmedas de Whitechapel en 1888. Una figura se desliza en la oscuridad. La luna ilumina apenas el cuchillo en su mano. Esa noche, Mary Nicole se convertirá en la primera víctima de un asesino que desafiaría a la policía, aterrorizaría a Londres y pasaría a la historia sin rostro ni nombre. Pero este no es un simple asesinato. Aquí hay una brutalidad cuidadosamente planificada. Un ritual casi teatral que golpeará el corazón de una comunidad desprotegida. ¿Realmente fue un hombre solitario el responsable? ¿O fue, quizás, un grupo de asesinos que hicieron de la niebla su cobertura perfecta? La verdad podría ser aún más perturbadora. En el Londres de 1888, Whitechapel era un barrio conocido por sus calles bulliciosas y abarrotadas. Lugar de inmigrantes y trabajadores que luchaban día a día por sobrevivir. Era un enclave de sueños rotos y esperanzas fugaces. Entre las sombras de esas calles, donde la moralidad era una moneda en constante devaluación, un nuevo tipo de terror empezaba a gestarse. El asesino pronto conocido como Jack el Destripador se movía con una fluidez inquietante en esta atmósfera, densa de miseria y anarquía. El sobrenombre, Jack el Destripador, fue acuñado por la prensa, ansiosa por alimentar el morbo del público. Sin embargo, lo que enfrentaban iba más allá de un simple homicida. Era una mente criminal con precisión quirúrgica, suficiente para evadir a las autoridades de la época. El precario sistema policial y la limitada tecnología forense hacían la tarea de identificar a los criminales poco menos que imposible. Londres, refugiada en sus métodos arcaicos, veía cómo el miedo comenzaba a infiltrarse en cada hogar y cada callejón. La prensa, ávida de historias impactantes, se entregó a la caza del asesino como un nuevo entretenimiento macabro para la sociedad. ¿Por qué estos crímenes resonarían tanto en la psique colectiva? ¿Era la brutalidad o la impunidad lo que los hacía tan aterradores? El 31 de agosto de 1888, el cadáver de Mary Nichols abría un capítulo oscuro en la historia de Londres. Whitechapel, conocido por sus pubs repletos y mujeres que trabajaban bajo la tenue luz de las farolas, se convertiría en un terreno de caza para uno de los asesinos más esquivos. La brutalidad de los crímenes cometidos por Jack el Destripador era desconcertante. Cortes profundos en la garganta y mutilaciones específicas que mostraban un grado de precisión casi quirúrgico. Con cada víctima caída, se fortalecía el pánico. Annie Chapman, la segunda víctima, fue encontrada el 8 de septiembre. Su cuerpo, horriblemente mutilado y suposadamente enviado a la policía en un intento macabro por dirigir la investigación o por simple burla. El mensaje estaba claro: Jack podía matar impunemente en medio de todos. Inglaterra entera estaba en vilo. La creciente colección de cadáveres solo suponía el inicio de una sinfonía distante pero inminente. Y, sin embargo, cada nuevo horror solo lanzaba un nuevo desafío a las autoridades. Las sospechas se multiplicaban y la tensión en las calles de Londres aumentaba. Con más patrullas en la calle y múltiples teorías conspirativas, podrías pensar que el asesino disminuiría el ritmo. Pero fue justamente lo contrario. En septiembre, el famoso doble evento rompió las esperanzas de una ciudad ya exhausta. La noche del 30, Elizabeth Stride y Catherine Eddowes fueron brutalmente asesinadas, elevando la cuenta, el miedo, la desesperación. La oscuridad cobraba cuerpo. Y es aquí donde la niebla y el cuchillo se convertían en los héroes no invitados de esta dramática obra. Los asesinatos no tardaron en atraer la atención del público y, por supuesto, de la prensa amarillista de la época, que vio en estos horrendos crímenes el filón perfecto para vender periódicos. Nuevos cadáveres aparecían de forma escalofriante, y con cada descubrimiento, surgían nuevas teorías. Las víctimas siguientes, Annie Chapman, encontrada en plena meticulosidad macabra solo 8 días después. Elizabeth Stride y Catherine Eddowes, asesinadas en la misma noche un mes más tarde, en lo que se conoce como el doble evento. La creciente cobertura mediática, cargada de sensacionalismo,
Convirtió al asesino en una figura casi mítica, sembrando terror en las mentes de todas las clases sociales. La información, a menudo errónea o inflada por la prensa, hacía temblar a los londinenses que comenzaban a sospechar hasta del vecino más inocente. Los esfuerzos policiales eran ridiculizados públicamente, y cada fallo solo servía para alimentar la leyenda de un asesino que parecía hechizar con su habilidad para evadir la justicia. El 9 de noviembre de 1888, Mary Kelly se convirtió en la última víctima confirmada de Jack el Destripador. Su asesinato fue el más brutal y calculado de todos, marcado por horrores que dejaron a la policía con roles secundarios como meros espectadores en un oscuro teatro de terror. Esta escalada en la brutalidad fue espeluznante, dejando claro que quien hubiera sido capaz de tal acto no se detendría ante nada. Sin más información sobre futuros crímenes, la ciudad se quedó en un estado de ansiedad suspendida. La pregunta que ahora resonaba era simple y aterradora: ¿por qué cesaron los crímenes? De repente sintió el Destripador compasión, o tal vez su desenfreno al fin encontró el mismo destino que sus desafortunadas víctimas. Era un misterio demasiado incómodo, resonante, como para ser tranquilamente ignorado. Los crímenes de Jack el Destripador marcaron un antes y un después en la historia del crimen. Por primera vez, el terror estaba empaquetado en un nombre, y la sociedad empezaba a entender la dimensión de la brutalidad humana. Pero más allá de los asesinatos, lo que este caso dejó fue una cicatriz indeleble en el corazón de Londres. Las calles de Whitechapel, antes bulliciosas y animadas pese a la pobreza, se convirtieron en lugares de terror y leyenda. El pánico se personificó, cualquier sombra que acechara en el rincón más oscuro se convertía en su espectro. Los esfuerzos desesperados de la policía por capturar al asesino no hicieron sino alimentar la leyenda. Cada calle, cada esquina en Whitechapel quedó impregnada de miedo. Whitechapel se volvió un lugar donde la realidad y la ficción se entrelazaron en una perspectiva pública, creando una atmósfera donde la leyenda de Jack el Destripador encontraba eco en los mismos muros del distrito. ¿Cómo sobrevive una comunidad a un trauma tan visceral? Y, con el asesinato de Mary Kelly el 9 de noviembre, culmina esta serie de pesadillas en un baño de sangre que sacudió hasta los cimientos del corazón londinense. El caso de Jack el Destripador no solo es un recordatorio de los límites de la investigación forense de la época, sino también de las complejidades insondables de la mente humana. En los años que siguieron, el caso no dejó de inspirar a detectives aficionados y profesionales, cada uno convencido de estar más cerca de la verdad, aunque ésta se deslizara como humo entre sus dedos. Más de un siglo después, el misterio de Jack el Destripador sigue sin esclarecerse. A pesar de innumerables teorías, nadie ha conseguido ponerle un rostro a esta figura de sombras. Cada nueva tecnología y cada descubrimiento forense han prometido desvelar el enigma, pero con cada intento fallido, el mito parece fortalecerse. Quizás lo que realmente nos aterra no es quién fue, sino que aún viva en el anonimato de nuestra historia. Un asesino sin nombre, recordado por sus señales de horror. ¿Realmente queremos encontrar todas las respuestas? ¿O sigue siendo esa incógnita la que alimenta nuestros miedos más profundos? Reflexiona. Este es un viaje a las entrañas de lo desconocido. Si aún no te has suscrito, hazlo para más historias escalofriantes y acompáñanos en esta búsqueda incesante de verdad en Almas Corruptas. Porque a veces, lo más aterrador no está en lo que sabemos, sino en lo que nunca seremos capaces de entender.